Hola entrenadores, feliz domingo, bienvenidos a este live. El día de hoy vamos a estar conversando con Mariangi Gentile. Ella es una coach deportiva, ex nadadora profesional. Bueno, ella es fundadora de Coaching Insight. Eh, Ella es de España y ya está por entrar aquí al live para poder conversar con ella. Hola Mariangi, ¿qué tal? Hola, hola Daniel, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Sí, sí. ¿Tú? Sí, yo también, te escucho muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación, Mariangi. Bueno, no, gracias a ti de verdad por contar conmigo para compartir este ratico hablando de este tema que seguro que nos interesa muchísimo a ambos y pues a todos los que se vayan conectando. Sí, de hecho que sí. Yo justo subí una historia ayer sobre este tema y los profes reaccionaron muy bien porque creo que es un tema que como que se está escuchando más, pero del que en realidad no se conoce mucho, ¿no? Sí, mira, eso fue una sorpresa bueno, que yo me llevé cuando empecé, la desinformación que había en torno a lo que es el coaching deportivo y todo lo que se puede conseguir con esta disciplina, que bueno, si bien es cierto, es muy novedosa, pero bueno, hay cierta confusión en lo que se puede trabajar, lo confunden mucho con otras cosas, entonces bueno, yo ya tengo tiempo con una misión bueno, que es dar a conocer en primer lugar lo que es y la potente herramienta bueno, que está ahí para que se pueda utilizar. Claro, de hecho que sí, Mariangi. Bueno, pero para comenzar quisiera que me cuentes un poquito de ti y cuentes un poquito de ti a los que nos están viendo. Bueno, mira, mi nombre es Mariangi, yo soy licenciada en educación y estoy formada en coach. Me dedico actualmente al coach personal, al coaching personal y al coaching deportivo. Tengo formación también en PNL, que es la programación neurolingüística, que es toda esta parte de cómo funcionan los pensamientos y las emociones y bueno, y muchísimas herramientas que aporta, que también se están utilizando muchísimo a nivel deportivo. También, bueno, actualmente estoy haciendo un curso de psicología positiva, que aunque hay una diferencia que después lo conversaremos entre lo que es el coaching y la psicología, yo particularmente sí bueno, me apoyo mucho en lo que es la psicología positiva, que es una rama muy novedosa de la psicología. Bueno, llevo un proyecto de coaching deportivo a nivel de fútbol base, bueno, que lo inicié, pero debido bueno, a la situación actual que estamos viviendo, pues a nivel mundial de la pandemia, pues está un poco parado. Pero bueno, a nivel online estoy haciendo muchas sesiones, tanto a nivel grupal y a nivel individual, eh, atendiendo las necesidades bueno, de jugadores o de deportistas, si lo desean, pues a nivel individual o de equipos que me digan, mira, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se pueden trabajar? Y se organizan pequeños talleres para cubrir esas necesidades. También realizo talleres presenciales, pero actualmente pues los estoy haciendo online. Y bueno, mira, eso es lo que estoy haciendo. Mi objetivo siempre es aportar experiencias y conocimientos. Yo soy, bueno, no, ya fui deportista de alto rendimiento. Mi deporte fue la natación. Es un deporte durísimo, de muchas horas de entreno, bueno, de muchísimas horas de dedicación. Así que bueno, todo lo que hablo siempre digo que es desde mi experiencia, tanto como profesora, como coach y como deportista. Claro que sí. Y qué, bueno, primero gracias por contarnos esto porque qué genial, digamos, experiencia y trayectoria que has tenido. Y bueno, este tema del coaching, digamos, personalmente me apasiona mucho, me gusta mucho, sigo a muchos creadores de contenido sobre este tema, incluso en la universidad he llevado un par de cursos de coaching y es un tema que me gusta mucho y que siempre he tratado de ver la forma, digamos, desde lo poco que he podido ir aprendiendo de involucrarlo en el fútbol y me parece genial que ahora podamos conversar contigo porque de hecho
no solo combinas conocimientos, sino que también tienes mucha experiencia como deportista y eso te da un plus adicional. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, Mariangi. Y bueno, creo que podríamos empezar, digamos, hablando de qué es el coaching deportivo. No sé qué te parece. Sí, sí, claro, esa es la misión que tengo y gracias también a ti por darme la oportunidad. Mira, el coaching deportivo es una disciplina, como dije anteriormente, es muy novedosa, tiene poco tiempo que se está utilizando, pero sí es cierto que los resultados que se están obteniendo son increíbles. Es importante aclarar que el coaching, que no es magia, que no es que hacemos mucha gente lo confunde con, bueno, sí, son algunas dinámicas o algunas actividades de estas que se ven mucho por YouTube o que se ven mucho por ahí. No, el coaching deportivo va mucho más allá de eso. Por supuesto que forman parte esas actividades y esas dinámicas que se hacen porque, bueno, son complementarias, además que es una disciplina muy dinámica, que esa es la diferencia que tiene con otras disciplinas. Y bueno, es una disciplina que lo que hace es trabajar ese no puedo para llegar al soy capaz. No, es una disciplina de gestión de cambio. Es como, bueno, me siento en una situación en la que no le veo salida, que estoy como en un bucle y bueno, a través de ciertas actividades, de ciertas dinámicas que se hagan, se sale de ese bucle, ¿no? Es un proceso y el coach lo que hace es acompañar ese proceso, no da consejos porque siempre el consejo se da desde la experiencia propia, que es lo que a mí me gusta tanto de esta disciplina, que tú le haces ver al deportista o a la persona que está realizando su proceso qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? Es como llegar a ese autoconocimiento donde la persona haga como el clic y diga, mira, es aquí donde yo tengo que enfocarme, ¿no? El coaching deportivo se trabaja a nivel grupal y a nivel individual. Cuando es a nivel individual, bueno, la persona te trae lo que quiere trabajar, ¿no? Mira, me siento desmotivado, me siento que ya no tengo las mismas ganas en el entreno, cuando salgo al campo, los nervios me pueden, bueno, todo lo que le puede estar obstaculizando a ese jugador o a ese deportista para brillar. Cuando ya es a nivel grupal, bueno, sí se trabaja de la mano del entrenador. El entrenador te dice, mira, que me está pasando esto con el equipo, lo veo desmotivado, no es un equipo, sino un grupo, que eso se ve muchísimo, donde cada uno va por sus objetivos a nivel individual y bueno, ¿y dónde están esos objetivos a nivel grupal? Entonces ahí se organizan las dinámicas y bueno, se trabaja en función a las necesidades que informa el entrenador. Claro, y qué genial. Y sobre lo que nos has contado, me gustaría decir un par de cositas que me han parecido bien interesantes. Y la primera es esto de lo que trabaja, ¿no? De llevar al jugador del no puedo al sí puedo, porque mira, de manera personal he llevado algunas sesiones de coaching, pero para un tema diferente, digamos, para un tema de ansiedad. Y es brutal porque es lo que tú dices, ¿no? Al final no es que tú vayas con el coach para que él te diga qué hacer, sino tú vas a decirles qué quieres lograr y él te guía en ese camino hacia el objetivo que tú quieres conseguir, ¿no? Y también me parece muy importante porque a veces los entrenadores, y escuché esto en un entrenador hace un par de semanas, y es que decía que los niños o las niñas que juegan al fútbol no necesitan motivación porque su motivación es ser los mejores. Y personalmente yo no comparto con eso y creo que aquí es donde aparece mucho esta herramienta del coaching porque ayudas efectivamente al jugador a poder, ese mecanismo interno que tiene en su cabeza, a poder transformarlo para que pueda creérsela en otras palabras y hacer lo que Exacto. ya físicamente puede, ¿no? Y creo que es muy importante y quisiera preguntarte ahora que estamos por este tema es, ¿cómo más crees que, o profundizando de repente con un caso o contando alguna experiencia, cómo crees que un entrenador puede, digamos, ayudar en este proceso al coach, ¿no? Que finalmente es quien lo lleva, quien lo guía.
¿Te refieres a lo que acabas de mencionar de la motivación? No, no, en general cualquier tema de coaching, digamos, que cualquier tema que hayas tocado con algún jugador en alguna sesión de coaching, Mira, digamos. bueno, aprovechando que estás hablando un poco de la motivación y de todo lo que estamos viviendo ahora, bueno, que donde la motivación se puede ver muy afectada, ¿no? Por toda esta incertidumbre que hay bueno, yo te hablo de lo que estamos pasando aquí en España, que empezamos la liga, bueno, con mucha incertidumbre, con muchas normas, muchos cambios donde los niños bueno, y los jugadores en general han tenido que, bueno, y todos, padres, entrenadores, nos hemos tenido que ir adaptando. Comienza después, bueno, ahora tenemos que volver a parar porque la situación empeora, ahora no sabemos cuándo vamos a comenzar, no se puede entrenar, ¿sabes? Todas estas situaciones, toda esta incertidumbre, al final emocionalmente, quieras o no, te afectan. Y un punto que afecta muchísimo es a la motivación, porque entonces empiezan a aparecer todos esos pensamientos, bueno, y esta temporada cómo va a ser, y cómo va a ser mi rendimiento, empiezan a aparecer dudas y es donde hay que trabajar mucho, mucho esa motivación intrínseca, ¿no? Aclarar que, bueno, la motivación está formada por la motivación externa, ¿no? Que es la que recibimos de los demás, de lo que nos dicen, los premios, los reconocimientos, y la motivación interna o intrínseca, que es la que, bueno, que es el motor, ¿no? Que es la que más tenemos que trabajar porque al final eso es lo que nos va a hacer brillar. Y actualmente sí estoy trabajando muchísimo este tema de la motivación, eh, porque es lo que te digo, la situación externa, lo que se está viviendo no ayuda. Los comentarios que recibimos no son muy motivadores que se digan, entonces hay que ir a la motivación intrínseca. ¿Y cómo? Bueno, chequeando cuáles son mis objetivos, qué es lo que realmente tú quieres, pero tú como jugador para esta temporada. Y sí recomiendo muchísimo y los invito a que se planteen objetivos a corto plazo. Los objetivos a largo plazo son indispensables, pero en este momento en el que estamos, yo invitaría a no a que nos olvidemos porque no nos podemos olvidar esos objetivos a largo plazo, pero sí quizás a ponerlos a un lado y centrarnos en los objetivos a corto plazo. Te puedes plantear varios objetivos o uno y cuando lo cumplas pasas al otro. Tú decides, ¿no? Eso sería una elección, pero a nivel grupal, para trabajar con tu equipo, bueno, chicos o chicas, ¿cuáles son nuestros objetivos a corto plazo? Y ir poco a poco, porque si no empieza a aparecer la frustración, porque es una situación en la que no controlamos. Entonces nosotros nos tenemos que enfocar en lo que controlamos. Esta pandemia, toda esta incertidumbre que hay, no podemos desgastarnos en pensar que la podemos controlar o estar desgastándonos tanto pensando el día en que vamos a volver, el día en que vamos a jugar el partido. No, tenemos que vivir el día a día y con lo que controlamos. Y esa motivación intrínseca, así es que una forma digamos, de trabajarlas con esos objetivos a corto plazo, bueno, recordando lo que somos, lo que queremos y a dónde queremos ir. Claro, y qué importante lo que dices porque es muy cierto. Ahora, este tema de la frustración es lo que suele primero aparecer cuando no se van cumpliendo los objetivos, ¿no? Y qué importante esto que dices de tener con tu equipo y con tus jugadores objetivos a corto plazo que sepas que puedes cumplir, porque al final eso va a motivarte a ti como técnico y va a motivar a tus jugadores a seguir con los otros objetivos y a no rendirse porque ya van a estar viendo que están cumpliendo algunos, ¿no? Y también me pareció bien importante y creo que es algo que los entrenadores, digamos, tenemos que empezar a trabajar en nosotros para poder ayudar a nuestros jugadores y es el vivir el día a día, el ser feliz con el entrenamiento, el ser feliz, digamos, con la charla que tengas con tus jugadores, el enseñarles que de repente no siempre o no ahora van a poder estar en un campo compitiendo en otros torneos, pero que eso no es un impedimento para que disfruten de la práctica del fútbol, para que disfruten de entrenar, pero creo que eso nace mucho también
de lo que uno como entrenador siente o piense, porque si uno trata de transmitir eso, pero va a cada entrenamiento pensando, ¿por qué no estoy en un partido? Por las puras estoy entrenando porque no se va a jugar esta semana. O sea, creo que si los entrenadores no cambiamos primero, no podemos, digamos, ayudar a nuestros jugadores. Exacto, Y sí, sobre sí. esto, no sé si es que tú conoces algún caso de repente en el que hayas ayudado a algún entrenador digamos, con algún tema o algún caso así relacionado. Mira, a ver, ahora tenemos, es una oportunidad maravillosa para trabajar la cohesión del equipo. A nivel, ahorita, repito, es un poco lo que lo que te dije anteriormente. Nos tenemos que centrar en lo que controlamos. Y tenemos la herramienta online, que es lo que nos ha permitido, por suerte, tener algún tipo de contacto con los jugadores. Y la invitación es a que aprovechen eso, aprovechen esta, digamos, esta etapa, este momento para conocer bien a sus jugadores. Que haya, bueno, has dicho tú algo muy importante, de que el entrenador tiene que primero, ¿no? Estar bien él para poderlo proyectar. Eso es importantísimo, porque si tú te vas a comunicar con tus jugadores y lo que vas a comunicar es pesimismo, pues eso es lo que vas a contagiar. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Hay que hacer muchísimas dinámicas, hay que ponerle nombre a las cosas, qué es lo que sienten, cómo se encuentran, no perder el contacto con sus jugadores porque eso es importantísimo. Organicen entrenamientos online como puedan. Eh, mm, Tenemos que mantener siempre el contacto y es un momento importante también para, bueno, yo siempre parto del principio de que el deporte, porque también hablo por mi experiencia, es un estilo de vida, ¿no? Cuando tú dedicas tantas horas de tu vida a un deporte, al final tú eres lo que practicas, ¿no? Y todas las vivencias y todas las experiencias que recibes de tu deporte son las que te hacen formar como persona. Entonces, mira, esto es una oportunidad, hay que verlo así, hay que sacarle el lado positivo. Esto es una oportunidad para hacerle ver a los jugadores, bueno, el valor que tienen las cosas, los compañeros, las personas, los momentos, el deporte que practican y que esto no es una temporada perdida para nada. Esto es una temporada única bueno, que tenemos que verlo así. Porque si nos vamos a ponerlo a ver del lado negativo, bueno, vamos a terminar llorando en cada conexión que hagamos con nuestro equipo, ¿no? Pero sí, que no significa que esté mal ni que esté bien, que nos sintamos tristes ni desanimados. No, no. Lo importante es saber gestionar todo esto porque después pasa factura. Entonces tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento de comenzar o de jugar o de entrenar. Siempre creando, esto es algo en lo que yo creo mucho y lo pongo en práctica. Nosotros tenemos cada día que crear nuestro pensamiento positivo. Y ese pensamiento es el que nos va a dar la energía durante todo el día cuando lo necesitemos, cuando nos aparezca un pensamiento bueno, que nos quiera opacar nuestro día, porque los pensamientos aparecen, eso no lo podemos controlar. Pero bueno, tenemos que estar preparados desde primera hora del día. ¿Qué es lo que me va a acompañar a mí y con qué me voy a defender yo, ¿no? Es como una carta bajo la manga que voy a tener. Yo siempre se lo digo a mis deportistas, a mis jugadores, esto tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Cuando nosotros vamos a entrar al campo, tenemos que entrar con esos pensamientos que nos van, bueno, a hacer que nos comamos el campo y que nada nos impida brillar, porque al final lo que queremos es, desde el coaching deportivo, que el deportista desarrolle su máximo potencial, que puede tener mucho talento, eso lo vemos muchísimo, de deportistas y de jugadores que tienen un talento increíble, pero cuando salen al campo empiezan a aparecer esos pensamientos, esas dudas, y pues, ¿qué pasa? El resultado es que no brilla como debería brillar, ¿no? Y eso, por supuesto, ahí afecta
a la motivación, a la confianza y es donde se entra en ese bucle en el que no queremos entrar nunca como deportistas, ¿no? Saber gestionar lo que ocurre. Claro, y qué importante me parece lo que has dicho, Mariangi, y sobre todo, y justo me hizo acordar a un libro que leí hace poco, no recuerdo el autor, que decía que el fútbol es un deporte de pulgadas y al final tu jugador puede ser muy bueno o incluso mejor que el jugador del equipo rival, pero si mentalmente, digamos, no hay una correcta gestión, como tú dices, de los pensamientos, de lo que uno puede, de cómo gestionar lo que uno siente, digamos, porque al Ujú. final uno no lo puede controlar, pero sí gestionarlo. Y creo que si ayudamos a nuestros jugadores con esto, podemos sacar más potencial de ellos. Y también me parece muy importante esto de gestionar las emociones y de que no está mal, digamos, que te sientas triste, que te sientas frustrado, que te sientas molesto, pero sí tenemos que ayudar a nuestros jugadores, digamos, a que esto que sienten lo puedan gestionar mejor para que no afecte tanto su rendimiento dentro del campo. Sí, mira, pasa mucho que tú escuchas, ¿no? Es que no puedes sentir miedo o no hay que sentir miedo. A ver, las emociones están allí y las sentimos todos. Siempre sentimos miedo para todo. Y eso no está mal. A ver, el miedo a veces no, bueno, no, nos ayuda a salir de ciertas situaciones difíciles, ¿no? A veces hasta hace falta para que te active un poco. El sentir miedo no es malo. Lo que es malo es no saber gestionarlo y que eso pueda con nosotros, ¿no? Eso es todo lo que, bueno, lo que se trabaja desde el coaching, todas esas emociones que no te dejen, bueno, que impidan, ¿no? Que tú puedas brillar y salir, salir de ese bucle. Existen muchísimas dinámicas de programación neurolingüística que se utilizan muchísimo, que trabajan toda esta parte. Y mira, hay una creencia, hablando con esto del talento y que sí me gustaría compartir, de muchos deportistas o de muchos jugadores, que es, mientras más entreno, mejor voy a rendir o más voy a rendir. O sea, más entrenamiento, mayor es el rendimiento. Y esto muchas veces es una creencia que nos juega una mala pasada, porque nos enfocamos en entrenar, en entrenar, en entrenar la parte física y la parte mental la dejamos a un lado. Entonces, a las primeras de cambio que dentro del campo no nos sale algo, porque creemos que como entrenamos tanto, todo nos va a salir maravillosamente bien, aparece la frustración, aparece la rabia y hasta ahí llegamos porque no sabemos gestionarlo y ya perdimos al jugador. O también Sí, pasa que perdemos al entrenador también por no saber gestionar la rabia o el miedo, todas esas emociones están presentes en cada uno. Entonces, bueno, es un poco lo que mencionabas antes, ¿no? Que el entrenador también tiene que autogestionarse porque se ven muchísimas cosas. Yo hace poco publiqué un post porque, sabes, veo muchas cosas. A mí me gusta mucho ver los partidos de fútbol base y he visto muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas que me gustan, pero que también tampoco me gustan. Y quería compartirlo porque muchas veces perdemos jugadores, pero es que también perdemos al entrenador, ¿no? Y entonces las caras de los niños es como para grabarlas. Bueno, así como, ¿y ahora qué hago, no? Me siento desamparado porque veo a mi entrenador tirando la botella o insultando al árbitro o que, a ver, yo siempre digo que nunca voy a pensar que lo hace por mal, pero sí porque no sabe gestionarse, ¿no? Y primero que nada está claro. frente a tu grupo, eres el líder, que me gusta mucho utilizar esa palabra, ¿no? Eres el líder de tu equipo. Entonces es una responsabilidad muy grande que tienes que tener siempre presente. Muy de acuerdo contigo, Mariangi, sobre todo en eso de que, como tú dices, a veces los entrenadores no lo hacen, digamos, o sea, yo también he visto colegas y hasta en algún momento me ha pasado esto de reaccionar de alguna manera, pero es justamente por eso que tenemos que aprender que no solamente tenemos que saber, digamos, de técnica, de táctica, de entrenamientos, de preparación física, sino Ujú. que como personas tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones para poder, digamos,
rendir mejor como entrenadores. Y para el caso de los jugadores, con mucha más razón, porque los jugadores son un cúmulo de muchas más estructuras, ¿no? Ellos tienen que estar bien nutricionalmente, tienen que descansar correctamente, tienen que conocer las reglas del juego, tienen que conocer los aspectos tácticos, pero también, e igual de importante, tienen que estar preparados, digamos, mentalmente para afrontar situaciones de adversidad, para afrontar que no sean titulares algún partido, para afrontar una expulsión, una lesión. Entonces, creo que por eso es muy importante, digamos, ver a nuestro jugador de esta forma integral, ¿no? No solamente desde un aspecto futbolístico, sino desde una forma integral. Y escuché también que hablaste de PNL y que hablaste de psicología. Y ya quisiera preguntarte un poquito de repente para lo que nos están viendo de en qué diferencia, ¿no? El coaching del PNL, de la psicología, de otras ramas de repente. Mira, a ver, el coaching, como te dije antes, es una disciplina, no es una ciencia, ¿no? A diferencia de la psicología. Muchas personas piensan que es lo mismo, no, son dos cosas distintas. La psicología yo la respeto muchísimo porque, bueno, de hecho me apoyo, como dije en mi presentación, en la psicología positiva, que es una rama muy novedosa de la psicología, que es la que trabaja toda esa parte de los pensamientos positivos, ¿no? De cómo nosotros somos capaces de crear nuestros pensamientos. Esto se entrena, repito, esto no es magia, esto no es que lo hacemos una vez y ya está, no, esto es un proceso maravilloso, por cierto, pero bueno, que como todo hay que ser constante, así como la parte física requiere su entrenamiento, pues bueno, pues la parte mental también. Pero una vez que lo logras, que llegas a crear el hábito, la verdad que te sientes muy bien, lo necesitas, ¿no? Crear esos pensamientos. A ver, la PNL forma parte ya de toda la programación neurolingüística, de todos los pensamientos y las emociones. Se utiliza muchísimo en el coaching como herramienta por todo lo que se puede conseguir, ¿no? Y, bueno, la verdad que si tienes la oportunidad de leer un poco sobre esto, yo te invito a que lo hagas porque es fascinante. O sea, es como cómo funciona nuestro cerebro, que pensamos bueno, que vamos de una forma, pero realmente no. Y es muy interesante todo lo que se puede aprovechar de esto. Y bueno, Claro. básicamente, sí, eso, las personas, el coaching, como te dije, el desconocimiento que hay es porque, bueno, no es tampoco terapia, no, el coaching es muy práctico, es un proceso, como he dicho. Cuando digo que es un proceso, es porque no es que con una sesión ya está. No, es un proceso. Las sesiones las va a decidir la persona que hace el proceso. Cuando tú haces un proceso de coaching a nivel grupal, tú haces, bueno, como un pequeño estudio, ¿no? Junto al entrenador, qué es lo que está ocurriendo, qué tipo de equipo tienes, que eso es algo muy importante que invito a los entrenadores a que sea lo primero que hagan. Tienen que conocer muy bien a sus jugadores y tomarse un tiempo para ver qué equipo tengo. Bueno, mira, a veces tenemos un equipo, bueno, con mucha diversidad. Y me refiero a esto a nivel emocional, no a nivel táctico ni técnico, porque eso es otra parte. El coaching trabaja desde la parte del ser, que son las emociones y los pensamientos. La parte técnica y táctica la trabaja el entrenador. Y quiero aclarar aquí, porque yo lo he escuchado muchísimo, que el coach interfiere en el trabajo del entrenador. Y créanme que no es así. Yo, de hecho, de táctica y de técnica, lo justito. No, porque además tampoco, bueno, a ver, no es mi fuerte. Entonces, eso se lo dejo al entrenador. Pero sí la parte del ser, de las emociones y de los pensamientos es lo que trabaja el coach y se complementa, van a la par. Porque si queremos formar un deportista, un futbolista integral, completo, esas dos partes tienen que ir equilibradamente. No puede ser que una vaya
arriba, otra abajo, o que haya tanta diferencia. No, no, porque en algún momento la mente juega una mala pasada. Y es ahí cuando, bueno, cuando se ve quién es el que está de verdad formado en todas sus áreas, también junto con la parte que tú mencionaste nutricional, que es importantísima. Yo no trabajo sola, yo también tengo un equipo, yo trabajo con una nutricionista, con Mariana, que siempre la menciono, que es mi nutricionista favorita, porque pensamos igual, ¿no? Tiene que esa parte no se puede, por supuesto, nunca olvidar, la parte del descanso, todo suma, ¿no? Al final. Y esto también es un proceso, no podemos pensar que vamos a crear un deportista o un futbolista de élite de la noche a la mañana. Esto tiene su trabajo, su dedicación y hay que dedicarle pues el tiempo y todo lo que sea necesario para ello. No sé si te aclaré la pregunta. Sí, 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 a mí sí, sí me quedó bastante clara la Bueno, si diferencia. De alguien hecho, quiere como te preguntar contaba, algo, sí, 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 exacto, porque como te contaba un poquito, esto del PNL, del coaching, digamos, no es que sepa un montón, pero sí son temas que me interesan y de los cuales he leído un poco. Y por ejemplo, ahí mientras van poniendo sus preguntas los profes si es que tienen, yo quisiera hacerte una, ¿no? Eh, Sé que hay un tema de creencias que influye mucho, digamos, en el desempeño de los jugadores, porque muchas veces tenemos chicos que vienen de una casa donde, claro, todo el tiempo le estuvieron diciendo que no sirve para nada, que tiene malas notas, ujú, que no sabe, que no va a poder triunfar, o de repente en el colegio los profesores le dicen eso al chico, y de repente tenemos a un chico que en su casa nunca hizo nada y todo el tiempo le estuvieron dando todo, y tenemos a un chico, y tenemos a chicos que vienen con diferentes creencias, ¿no? Entonces, creo que al final estas creencias se terminan reflejando en la forma de ser, digamos, de cada una de estas personas. Y lo que yo quisiera preguntarte ahí un poco, esperando a ver si alguien más hace una pregunta, es, ¿cómo recomiendas, digamos, tratar este tema, ¿no? ¿Cómo conocer al jugador? ¿Cómo recomiendas, digamos, tratar con este jugador, ¿no? Con estos jugadores que tienen estas creencias distintas? mira, aquí, claro, cuando las creencias, piensa que las creencias es algo que nosotros tenemos producto de lo que hemos vivido bueno, en nuestra casa o a través de nuestras experiencias. Hay creencias limitantes, como las que tú acabas de mencionar, y hay otro tipo de creencias que nos potencian, ¿no? Sí, claro, para trabajar las creencias, bueno, hay que primero conocer de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene esa creencia que trae el jugador? Eso es importantísimo porque a veces te puedes encontrar con jugadores que son muy abiertos y que es muy fácil trabajar con ellos, pero otras veces no. Te encuentras con que, claro, cuando hablan es mucho más fácil, pero cuando te encuentras con ese jugador que es hermético, que no dice nada, pero que tú te estás dando cuenta que está pasando algo, claro, ahí tienes que buscar, ahí va a depender de la habilidad tuya como entrenador de, bueno, casi que de sacarle eh, qué es lo que pasa, qué es lo que tú crees, porque nos pasa muchísimo que te encuentras con jugadores que en el colegio son un desastre y después en el campo, bueno, son una maravilla. Claro, ¿qué pasa? Que en el campo son una maravilla, pero emocionalmente no se saben gestionar porque lo que vienen al campo es como a drenar todo eso que traen, todos esos mensajes que le dicen en el cole o en la casa. Y claro, llegan al campo y es como, bueno, un torbellino que llegó al campo, ¿no? Pero cuidado, porque emocionalmente no saben gestionarse porque lo que llevan dentro es como una bomba de tiempo y en algún momento eso explota, bien sea por una falta que le hagan o que el árbitro le pite una falta con la que no está de acuerdo y ahí tú ves cómo estalla, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, cuando te das cuenta de que, claro, tienes ahí un potencial, pero no se sabe gestionar. Y ahí no te voy a decir que sea un tema fácil, porque el tema de las creencias es un tema, bueno, que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar, hacer un proceso de autoconocimiento con el jugador,
de qué es lo que le está pasando, de, ¿sabes? A veces es simple, a veces también depende mucho de la edad y del tipo de creencia que tenga, ¿sabes? Porque no es lo mismo que te diga un jugador, es que yo no sirvo para nada, a que el jugador te diga, bueno, es que yo a veces cuando me hacen una falta, me vengo abajo, ¿sabes? Entonces ahí tú empiezas a trabajar, ya es una creencia, bueno, que no es tan difícil de trabajar como yo no sirvo para nada. Cada creencia, Claro, digamos que está más arraigada que otra. Entonces no, lo más importante es saber qué es lo que le está pasando al jugador, cuál es esa creencia en la que él, y cuando él lo verbalice, que eso es importantísimo, una vez que le ponemos nombre a lo que sentimos o a lo que nos está pasando, es en ese momento cuando podemos empezar a trabajar. Porque si tú no tienes, es como que no sabes cuando una te dice, es que no sé lo que me pasa. Claro, si tú no sabes lo que te pasa, no puedes avanzar. Entonces tú tienes que empezar buscando y poniéndole nombre a qué es lo que te pasa, ¿no? Una vez que le pones nombre, mira, es que tengo miedo, es que tengo ansiedad, es que, no sé, es que me pongo muy nervioso, soy muy nervioso o estoy muy nervioso, ya entonces empiezas a trabajar allí. Y puede ser, cuidado, que empieces a trabajar eso y te empiecen a salir otras cosas, pero ya tienes un punto de partida, ¿no? Entonces, es conocer muy bien al jugador y ponerle nombre a la situación. Muchas veces yo me he encontrado con casos de que empiezan a trabajar aspectos que no tienen nombre. No, es que yo creo es que yo pienso que es esto, es que no, empezaste mal. Porque tienes que empezar, no importa que el proceso sea más lento, pero va a ser más productivo. Va a ser más fácil también, porque imagínate, empiezas como a tirar flechas, ¿no? Bueno, voy a hacer ahora esto, voy a hacer ahora lo otro, a ver si me sirve. Y claro, porque no sabes en realidad cuál es el objetivo, hacia dónde quieres llegar, que es lo más importante. claro, qué importante lo que dices sobre todo esto de conocer al jugador, ¿no? Porque a veces el entrenador llega al campo, da las indicaciones, ok, tú haces esto, tú haz lo otro, entrenamos esto, entrenamos lo otro, acaba el entrenamiento, estiran o a veces estiran con el preparador físico y el entrenador se va y no se toma el tiempo de conversar con los jugadores, de conocerlos un poco más, de saber qué les pasa. Y creo que como tú bien dices, esto es muy importante porque al final, digamos, no todos los entrenadores van a estar en la posibilidad de trabajar con un coach o con un nutricionista o con un preparador físico. Entonces, es importante que conozca de todas estas ramas porque es mejor actuar en base al menos a un conocimiento, digamos, por más que no sea tan amplio, en base a un conocimiento, que actuar en base a intuición, porque a veces la intuición nos puede fallar, ¿no? Entonces, es bien importante esto de conocer al jugador, pero de, como tú bien dices, prepararse uno, aprender un poco uno, para poder llegar bien al jugador. Y mira, no quiero robarle tiempo a los que están viendo porque nos han dejado una pregunta aquí que me gustaría hacerte. Es de CAEF Perú Oficial y su pregunta es, ¿cómo se llevaría a un jugador que está en malos pasos, indicios de drogadicción, etcétera? ¿No? Creo que es algo que pasa bastante aquí en Latinoamérica. No sé si puedes comentar un poco sobre esta pregunta. Mira, a ver, en este caso habría que conversar con ese jugador y ser directo. A veces la comunicación directa es lo mejor, ¿no? Bueno, ¿cuáles son tus objetivos? En qué punto estás, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? A ver cuál es la respuesta, ¿sabes? Porque a veces nos llevamos sorpresas, a veces, mira, a veces nos encontramos con jugadores que la presión los puede, bueno, o que no saben qué es lo que qué es lo que les está ocurriendo. Es un poco lo que decía anteriormente. Si tú no sabes lo que te está ocurriendo, ¿cómo tú puedes trabajar en eso? Eso, mira, eso nos puede pasar a muchos en cualquier momento por diferentes situaciones, por la presión que tengamos en casa, por la presión que tengamos fuera. Mira, ahorita, hoy en día, se están viendo casos extraordinarios porque existe también una tendencia o una creencia a pensar de que a mí nada me afecta. Hay personas que viven así, no, yo estoy perfecta, a mí no me afecta nada,
yo todo el tiempo estoy feliz, no se trata tampoco de eso. Cuando yo hablo de crear tu pensamiento positivo a primera hora del día, no se trata de que tú vas a estar feliz todo el día y contento. No, no, no. Todo lo contrario, es una manera de gestionar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Claro, habría que ver cómo era ese jugador antes, si ha sido un cambio repentino o si ha sido algo prolongado. Sabes, aquí habría que ver muchas cosas. ¿Qué es lo que ha ocasionado que ahora estés en esto? ¿Cuál es la edad? Por supuesto, también. Sabes, influyen muchísimas cosas, pero sí es cierto de que el apoyo es indispensable. Cuando todo jugador tiene que sentirse apoyado. Pensamos que ser deportista de élite es fácil y todo el mundo lo ve como que, mira, sí, van, entrenan, cobran su sueldo, vida de ricos y famosos. Mira, que no es así. La vida de un deportista es durísima, durísima, porque tienes que luchar con muchísimas cosas, con situaciones dolorosas, con frustraciones, como en todas situaciones hay días de que no te provoca entrenar porque estás muy cansado, pero tienes que hacerlo y tienes que rendir el máximo. Eh, la presión es increíble y muchas veces, dependiendo del equipo, no tienen, digamos, la asesoría, la atención en necesario, ¿no? Que lo hemos comentado, centramos siempre el foco en la parte técnica y táctica. ¿Y qué pasa con lo otro? Claro, cuando entonces ya lo atendemos es cuando ya el deportista explota, ¿no? Cuando ya no puede con esa presión y muchas veces cae en este tipo de cosas eh, que te aseguro, estoy convencidísima que no es lo que quiere, no es lo que quiere. Pero bueno, habría que ver, evaluar muchas cosas en este tema, pero yo lo que sí recomiendo es el apoyo para, bueno, por supuesto, para que salga de eso, porque no creo que vaya a lograr sus objetivos bajo esta situación. Y qué importante lo que dices esto del acompañamiento, porque a veces los entrenadores ante esta situación simplemente piensan que gritando al jugador, amenazando y diciendo que si vuelve a hacer eso va a salir del equipo, ya el jugador mágicamente va a dejar de tomar las mismas acciones, ¿no? Y creo que es muy importante lo que tú dices de hay que conocer al jugador, hay que entender qué está pasando, qué ha estado pasando, por qué está haciendo lo que está haciendo y como tú dices, ser directo con él y conversar con él, ¿no? O sea, no ir a asumir algo y a gritar y atacar, sino ir a preguntar al jugador y que sea el jugador quien nos diga, ok, me pasa esto, me pasa lo otro. Y también es muy importante lo que veníamos hablando hace rato, ¿no? De si tú ya llevas una buena relación con tu jugador y en algún momento a tu jugador le pasa esto o tú notas que está en alguno de estos indicios, pues es más sencillo conversar con él porque ya tienes, digamos, esa conversación previa, ¿no? Que también es muy importante. No, y vas a saber cómo tratarlo, porque eso es importantísimo. Cuando tú conoces bien a la persona, no todos funcionamos igual. Entonces ya tú sabes por dónde ir, ¿no? Ya tú sabes, bueno, qué le puedes pedir, qué no le puedes pedir, o qué sabes qué es lo que va a funcionar con este jugador. Eso que tú acabas de hablar de los gritos, eso se ve muchísimo. Y bueno, ¿y cuántos jugadores no perdemos en el campo por eso? Porque creen que con gritos, con amenazas o penalizando el error también, porque mira, esto va relacionado también con el apoyo del que yo hablo. Hay que tener presente que el error forma parte del aprendizaje. Entonces, mira, que tu jugador sepa, mira, estoy por un mal camino, estoy haciendo algo que no debo. Bueno, vale, te estás equivocando, pero no es la muerte, no es la muerte. Gracias a Dios puedes eliminarte otra vez, puedes tomar otras acciones, pero no hacerles ver como que el error va a estar siempre penalizado, ¿no? También se ve mucho. Bueno, me equivoco en el campo y no han pasado ni 10 segundos y hacen el cambio al banquillo. El mensaje que le estás transmitiendo es, mira, error, banquillo.
Entonces estás agregando o sea, una presión que no es necesaria. O sea, después tú puedes conversarlo, no significa, bueno, habrán casos en donde habrá que penalizarlo, pero que no sea la regla y que quede claro que el error, todos nos equivocamos y que forma parte del aprendizaje. El que se equivoca es el que aprende, el que nunca se equivoca, pues difícilmente va a aprender, ¿no? Es muy cierto porque creo que vivimos en una cultura que fataliza tanto el error y que hace ver como si el error fuera algo que nunca ocurriese y que si te ocurre es porque estás haciendo algo mal, ¿no? Y finalmente creo que es al revés, creo que como tú bien dices, si no te estás equivocando, si no estás cometiendo errores, es porque no estás intentando nada nuevo, no estás creciendo, no estás aprendiendo y no estás tomando riesgos, digamos, que te permitan crecer, ¿no? Como tú bien dices, a veces de repente tenemos un jugador que está haciendo un muy buen partido, pero en una situación, digamos, decide en vez de meter un centro, intentar llevarse al jugador y pierde el balón. Y al final, y como tú dices, ¿no? De repente el técnico lo cambia por esa jugada. Pero ¿qué mensaje transmitimos? O sea, que no podemos, que nuestro jugador no puede intentar algo nuevo. ¿Y qué hubiera pasado si de repente ese regate le hubiera salido bien y hubiera pasado y hubiera hecho el gol, ¿no? Entonces, como tú bien dices, es muy importante, ¿no? Esto de no fatalizar el error y de saber comprender y de saber distinguir, ¿no? En qué momento sí, de repente el jugador le ha estado teniendo malos partidos y justo ese error es el que tú dices, no, ok, ya con este error lo cambio, ¿no? Pero como tú dices, es importante saber, digamos, entender el contexto y tomar las decisiones basados en este contexto, ¿no? Sí, sí, Mira, sí. aquí tengo una pregunta más que te dejaron. Yo creo que ya con esta podemos ir cerrando para no pasarnos la hora. Y dice, ¿cuán importante es poder lograr que el jugador alimente su vida espiritual y su interior para poder fortalecer cada área donde él como persona y profesional se desenvuelve y así tome buenas decisiones? Academia Deportiva La Roca. Mira, a mí me parece importantísimo, la verdad. Yo creo que una persona que alimenta su parte espiritual es una persona que está en paz, que está en equilibrio. Y yo, como he dicho anteriormente, un deportista de élite necesita mucho, ¿no? Necesita mucho equilibrio, necesita mucho apoyo, necesita... eh, el que no lo ha vivido quizás no lo crea así, pero claro, yo como lo hablo desde mi experiencia, puedo decir de que es importantísimo que tú te sientas bien contigo mismo, te tienes que sentir bien en todos los aspectos para que tú puedas rendir al máximo en el deporte que practicas, porque bueno, al final son muchas horas que le dedicas, mucho sacrificio, además que te privas de muchas cosas, ¿no? El deportista tiene que, bueno, no debería, ¿no? Digamos, salir tanto como otras personas, quizás no puede abusar de la bebida, no puede, ¿sabes? Dependiendo de la edad que tenga, tiene que controlarse mucho, ¿no? Entonces, esa fortaleza espiritual para mí es indispensable. Alimentarla es básica, seguro que sí. Sí, y yo ahí concuerdo contigo también porque no es fácil, digamos, que un deportista llegue al fútbol profesional y en general a cualquier deporte de manera profesional. Y como tú bien dices, para que pueda llegar es muy importante alimentar esa parte interna, ¿no? Esa parte que lo ayude a tomar buenas decisiones. Sí, sí, sí. Y que no se deje influir por los demás, ¿sabes? Así es. Y bueno, María, y mira, yo de nuevo te agradezco por haber estado aquí compartiendo un poquito. De hecho, hay muchísima buena información y este live lo voy a dejar en mi perfil para que luego lo puedan revisar. Pero solo para terminar, Mariangi, me gustaría saber si puedes dejarle, digamos, algún consejo, alguna frase, alguna reflexión, un pensamiento o algo para los entrenadores desde tu perspectiva, desde tu experiencia, para que se puedan ir con eso al terminar de ver este video. Bueno, una vez más, Daniel, darte las gracias a ti por esta oportunidad. La verdad que siempre es un placer poder aportar mi experiencia y mi conocimiento que, como siempre digo, si sirve para algo, pues mejor todavía.
Y la verdad es que el mensaje es que quiero dejarles es que no dejen de creer nunca en sus jugadores. Tienen una responsabilidad increíble y maravillosa al mismo tiempo. Y no dejen de creer que tienen, son como estrellas que tienen allí y que bueno, la responsabilidad es hacer que brillen cada vez más. Así que bueno, que trabajen en eso y bueno, y que estoy a la orden para lo que sea, de verdad, por mis redes, por mi cuenta de Instagram, @Coaching Insight. También tengo un canal de YouTube que abrí hace poco, donde es más formativo. Tengo pocas publicaciones porque tiene poco tiempo, pero bueno, la idea es ir creciendo e ir aportando pues cada vez más conocimiento y experiencia. Claro que sí, y bueno, ya saben, todos los que están viendo, vayan a seguir a Mariangi Coaching Insight, también busquen en YouTube porque yo también ya te estoy siguiendo porque de hecho hay muy buen contenido y siempre hay que estar aprendiendo constantemente. Mariangi, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y un gusto haber conversado contigo hoy. Bueno, muchas gracias igualmente. Un abrazo a todos. Adiós.